Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a una nueva emisión de Talento al Barrio. Los saludamos desde el Teatro Las Cascadas, en la hermosa ciudad de Cúcuta. Ya ha ido bajando un poco el sol. Estamos felices de acompañarlos en este espacio, casa llena en este escenario de la Avenida Libertadores o el Malecón, como comúnmente se le conoce a nivel nacional. Una fecha especial para conmemorar el Día Internacional de la Danza, para hablar de esas expresiones culturales y artísticas que nos enorgullecen, que nos inflan el corazón y nos hacen sentir felices. Pues hoy, una vez más, emitimos desde la ciudad de Cúcuta para llevarles hasta sus hogares toda la mejor información cultural que tiene en Oriente Colombiano. Aparte de eso, en apoyo y cooperación de la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de Cúcuta, también nos acompaña un personaje muy especial, la doctora Olga Patricia Omaña, que ha venido acompañando estos espacios durante esta administración para que conozcamos una a una las corporaciones, las academias y quiénes están detrás de ellos. Bienvenida, doctora. Buenas tardes y esta vez me voy a dirigir a quienes nos ven fuera de Cúcuta. Hemos visto cómo todas las secretarías de cultura del país, las alcaldías y las gobernaciones transmiten sus componentes de danza, sus escuelas y sus diferentes expresiones. Cúcuta debe unirse y hoy nos unimos en homenaje a la danza, en homenaje a nuestras escuelas, formadores, también a sus papás, porque tienen una altísima cuota de participación por permitir, llevar, consentir, aprobar y muchas veces, si no todas, financiar este sublime ejercicio de la danza. Entonces compartimos con Colombia el talento cucuteño expresado a través de la danza. Así es, doctora, y empezamos desde esta hora con más agrupaciones, con más academias, y voy a contarles que sigue en este punto especial, específicamente el grupo Tempo Urbano. Carolina del Mar es la persona encargada, la responsable exactamente de esta actividad, pero aparte de eso nos acompaña otra agrupación muy especial de la ciudad de Cúcuta, Calpay, agrupación folclórica, y es precisamente los chicos que están a mi espalda, a nuestras espaldas. Quiero contarles un poquitico de ellos porque han hecho un excelente trabajo en la ciudad de Cúcuta. Han estado en diferentes actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo, pero hay que destacar que la danza representativa de Aya Uma es un trabajo que permite el rescate de tomar las tradiciones propias y culturas de quichuas, en un trabajo coreográfico de los niños, niñas de la agrupación Calpay, que toma las referencias de la fuerza natural para así poder combatir las energías negativas en la fiesta de Inti Raymi, el personaje que baila conectándose con el sol, la luna y la tierra. Pero sin más preámbulo, aquellas personas que están conectadas a través de las redes sociales y en primera pantalla, y también quienes están aquí en este escenario, casa llena, aquí en el Teatro Las Cascadas, un fuerte aplauso para ellos e iniciamos esta transmisión de Talento al Barrio.
traigo mi bomba caliente para que goce mi gente, porque si mi bomba se siente en este valle candente, porque si mi bomba se siente en este valle candente. En las orillas del río Chota, mi gente siempre contenta está.